El conocimiento es un antídoto para el miedo. Gerd Girenser. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes. Les damos una cordial bienvenida. El día de hoy, 31 de agosto, nos complace al grupo 203 de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, tener aquí presente al doctor Alejandro León Maldonado, junto en compañía de la doctora Alma Vallejo Casarín, donde tenemos dicha fortuna de que nos imparta la experiencia educativa Corrientes Psicológicas. Nos permite iniciar comentando brevemente de la trayectoria del Dr. León. Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Laboratorio de Psicología Comparada de la Universidad Veracruzana, investigador titular en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, tutor del programa de doctorado en Ciencia del Comportamiento, coordinador de la Red Nacional de Psicología Experimental Humana, del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, investigador anfitrión del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Revisor de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, miembro del Comité Editorial de la Revista de Filosofía Aurora Brasil, entre otros. Asimismo, nos honra con su presencia la doctora Vallejo y haremos mención brevemente de su trayectoria. Licenciatura en la Facultad de Psicología, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala, UNAM. Maestría en Psicología, Opción Metodológica e Investigación de la Teoría de la Conducta, ENEP, UNAM, Iztacala. Doctorado en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido docente por más de 25 años en la Facultad de Psicología, región Poza Rica, y líder de los representantes del cuerpo académico Educación, Salud y Evaluación. Sin más, vamos a comenzar con esta entrevista que lleva por nombre Corrientes Psicológicas Actuales, Debilidades y Fortalezas. Le cedo la palabra a mi compañera Maylet Morales, que abrirá paso a la entrevista, recordando que si alguno de los aquí presentes tiene alguna duda, puede externarla en los comentarios. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Antes de hacer mi primera pregunta, voy a dar una introducción intentando explicar mi punto. Al leer sobre el psicoanálisis, es de nuestro conocimiento que lo extemporáneo es lo propio del tiempo, es algo considerado inoportuno e inconveniente. Con el paso de los años, el pensamiento ha tomado otras direcciones a lo que la teoría psicológica expone. Entonces, lo que nos gustaría saber es, en pleno siglo XXI, ¿usted cree que la corriente psicoanalítica es una teoría extemporánea? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida y por la invitación, primero de la doctora Vallejo, también por la bienvenida que me dan y por la presentación que Aileen realizó. Hay algunas cosas de Maylet, compañeros, que a mí me gustaría comentar antes de iniciar propiamente a responder a sus preguntas e inquietudes. Digamos, nuestra ciencia, y eso, aunque ustedes son jóvenes de segundo semestre, nuestra disciplina, ustedes saben que tiene un estatus particular que algunos denominan como multiparadigmática, ¿sí? Un estatus multiparadigmático en el que existen diferentes ejemplares conceptuales, metodológicos, para dar cuenta de lo que se supone el objeto de estudio de la psicología, que es el devenir del comportamiento individual, ¿no? Entonces, la configuración del comportamiento en la ontogenia de individuos concretos. Estos individuos pueden ser humanos o pueden ser organismos de otras especies. Por razones algo obvias, pues la mayor parte de la psicología se ha centrado en el estudio del comportamiento humano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese estatus, llamémosle así, multiparadigmático, que a veces nos sugiere
que de alguna forma con lo que nos estamos encontrando es con diferentes perspectivas, diferentes enfoques que apuntan al mismo objeto, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de ese supuesto de que todos vemos el mismo objeto, pero lo que tenemos son diferentes puntos, diferentes perspectivas que apuntan hacia lo mismo, vale la pregunta vale la pregunta de, oye, ¿desde dónde se enfoca o desde dónde se ve mejor el objeto? ¿Sí? ¿Cuál de estos puntos me permite abarcar de manera más amplia el objeto? Pero siempre estoy apuntando hacia el mismo objeto, ¿sí? Y allí pues pueden valer entonces estas comparaciones. ¿Desde dónde se ve? Permítanme simplificarlo, ¿desde dónde se ve mejor el objeto de estudio? Sin embargo, esta perspectiva, en mi opinión, es equívoca. Cuando digo en mi opinión, aunque es evidentemente mi perspectiva personal del asunto, no es una perspectiva que no esté fundamentada en una racionalidad científica, ¿sí? En una racionalidad epistemológica, incluso dirían algunos. ¿Por qué digo yo que es equívoca? Bueno, porque en realidad lo que tenemos es que esos diferentes marcos conceptuales, ¿sí? Que nosotros tenemos, entre ellos, por ejemplo, el psicoanalítico que mencionó Mailet. Por otro lado, podemos tener un enfoque de corte, un enfoque conductual, por ejemplo, ¿sí? Todos esos enfoques conceptuales, al mismo tiempo que configuran un marco conceptual, configuran un método, ¿sí? Unas formas de aproximarse a su objeto de estudio, y con estos métodos, con estas formas de aproximarse a su objeto de estudio, también definen sus propios objetos. De modo que eso que nosotros en principio asumimos como un objeto visto desde diferentes perspectivas, cuando se toma en cuenta esto que les estoy comentando, digamos, esta codeterminación entre el marco conceptual y el objeto de estudio, entonces en realidad lo que nosotros tenemos son diferentes enfoques, ¿sí? Que miran, que apuntan hacia diferentes objetos. Entonces, no tenemos un objeto de estudio consensuado, ¿sí? No hay un único objeto de estudio viendo la psicología como este amalgama, a veces amorfa, a veces frankensteiniana, de perspectivas, enfoques, ¿sí? O sea, no tenemos un solo objeto al que todos miran. Entonces, esto es muy importante comentarlo, porque si nosotros tenemos en cuenta eso, entonces hay ciertas comparaciones que ya no valen, ¿sí? Hay ciertas comparaciones que quedan canceladas cuando nosotros asumimos este enfoque. Es decir, yo no puedo preguntarme cosas como cuál enfoque explica mejor el objeto de estudio de la psicología, porque no hay un objeto consensuado, ¿sí? Ahora, en ese contexto, cuando me preguntan si el psicoanálisis, por ejemplo, es una teoría extemporánea y demás, la respuesta pues tiene que venir dada desde, obviamente, una definición de qué se entiende por extemporáneo, pero más que una definición tiene que estar dada también en el marco de por qué preguntarme esto, ¿sí? Es relevante en el contexto de preguntas o enfoques que sí son legítimos cuando yo hago estos análisis de distintos paradigmas en psicología. Voy a aterrizar un poco esto. Si ya dije que es erróneo asumir que tenemos un solo objeto y que todo mundo, imagínense que cada dedo de mi mano es un enfoque, ¿sí? Y que cada uno de estos enfoques está apuntando o intentando apuntar al mismo objeto, ¿sí? Si ya dijimos que no hay un solo objeto y que entonces no es correcto plantearnos cuál de estos 5 dedos apunta de manera más directa hacia el objeto, sino que cada uno de estos 5 dedos tiene de alguna forma un objeto, que pueden estar más o menos cercanos, pero que al final de cuentas son distintos, ¿sí? Si yo tengo esto presente y ya dije que en consecuencia no puedo hacer comparaciones entre enfoques así de manera simplona, como cuál me explica mejor el objeto que otro, porque no están apuntando a lo mismo, entonces la pregunta que viene es, ¿qué cosas sí tienen sentido cuestionarme? ¿Qué cosas sí tienen sentido
respecto de qué cosas sí tiene sentido establecer los contrastes. Y aquí solamente hay, digamos, el asunto se reduce básicamente a dos aspectos, ¿sí? El primero de ellos, que es muy importante, es respecto de la consistencia interna de cada enfoque. Esto es, lo que supone el enfoque que... Perdón, es que estoy aquí admitiendo gente. Lo que supone el enfoque que debe abordar, ¿sí? Lo que el propio enfoque estipula como su objeto de estudio, cómo los métodos que emplea son o no compatibles con ese objeto de estudio, y si las conclusiones a las que llega de alguna manera son consistentes con lo que se planteó como objeto de estudio, con sus métodos, ¿sí? Y con el compromiso general de ese enfoque como cuerpo de conocimiento. Entonces, allí, por ejemplo, ya la cosa cambia porque yo ya no comparo cómo es que un enfoque ve un objeto en comparación con otro enfoque que supongo ve el mismo objeto, sino lo que yo veo es cómo ese corpus de conocimiento entre una definición de un objeto, unos métodos, unas maneras de representación de su evidencia, unas maneras de colección de su evidencia, etcétera, guardan consistencia o no en relación con aquello que la propia perspectiva, el propio enfoque, se planteó como el propósito último, general y más ambicioso de su enfoque, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo extiendo el psicoanálisis, por ejemplo, para intentar caracterizar la dinámica social en contextos históricos sociales totalmente alejados, ¿sí? Con propósitos muy diferentes, por ejemplo, con propósitos explicativos que me permitan tomar decisiones poblacionales, o sea, ya no el asunto ya no es comprender a un individuo particular, etcétera, sino comprender la dinámica completa de una sociedad para tomar decisiones de salud, etcétera. Bueno, cuando yo hago eso, ¿sí? Lo que estoy haciendo es cometiendo lo que un importante filósofo del lenguaje, Gilbert Ryle, denominó como un error categorial. O sea, lo que yo estoy haciendo es descontextualizar un sistema conceptual, en este caso se llama psicoanálisis, pero podría ser cualquier otro, de su propósito general y extenderlo abusivamente más allá de sus propios límites. ¿Es problema del psicoanálisis? ¿Es una limitación del psicoanálisis? Yo creo que no. Yo creo que es una limitación y un problema de quien realiza esas extensiones sin percatarse qué es con lo que está tratando. Y lo mismo vale para todos los demás enfoques. Si quieren que hablemos de Vygotsky, bueno, nos tenemos que situar en un momento particular histórico, ¿sí? De la Rusia que él le tocó a vivir, el enfoque, el tinte filosófico, ideológico que había en ese momento, que era el materialismo histórico. Tendríamos que conocer el trabajo de Engels, tendríamos que conocer el trabajo de Marx, tendríamos que ver las extensiones que hace, por ejemplo, Vygotsky de los conceptos de instrumento y de herramienta de Engels en su propio discurso, etcétera, ¿sí? Para que nosotros nos podamos hacer una idea desde dentro de cómo es que se constituyen estos marcos comprensivos y qué es entonces lo que vale. Pero fíjense cómo la crítica, si quieren verlo así, no se hace desde fuera, sino se hace a partir de la propia consistencia interna y de preguntarnos si en un momento estamos extendiendo los límites que el propio marco conceptual nos permite, ¿sí? Ahora, si por ejemplo a mí me dicen, oye, vamos a usar el psicoanálisis para trabajar con los problemas psicológicos de niños, ¿sí? De la sierra de Veracruz. Yo digo, bueno, a ver, espérame, explícame cómo vamos a hacer ese tránsito, ¿sí? O sea, para empezar, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Sí?
la propia taxonomía, por ejemplo, que tú tienes en términos de lo que Freud llamaba psiquismo en aquellos tiempos de la Viena que le tocó vivir, etcétera, no tiene nada que ver con estas personas, no tiene nada que ver con estos niños, y en lo que vas a incurrir nada más son en extensiones abusivas. Pero es porque Freud se equivocó, porque está mal el psicoanálisis, no, es simplemente porque yo estoy usando un dispositivo conceptual fuera de su contexto, ¿sí? Es como si ustedes de pronto toman un cuchillo de mesa, ¿sí? Y lo empiezan a usar como destornillador. Pues habrá para unas cosas que medio les funcione, pero para otras lo que va a pasar es que se les va a torcer el cuchillo, se les va a barrer el tornillo, o sea, no van a poder llegar muy lejos. ¿Es porque el cuchillo esté mal hecho? No, simplemente que lo estás usando fuera de su contexto de aplicación. En resumen, esa es la cosa. Es consistencia interna y contexto de aplicación. Ahora, si yo, por ejemplo, como conductista, imagínense, ¿sí? Digo, mi propósito es comprender la configuración ontogenética de la conducta, ¿sí? Ese es mi propósito. Y entonces vienen y ustedes me exigen que yo dé una explicación sensata de cómo deviene la conducta. Ustedes están en su derecho de exigirme eso, porque es algo que yo me comprometí. Es algo que está establecido como mi propósito, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si ustedes me dicen, oye, es que sabes que el conductismo tiene un problema muy grave porque no explica el inconsciente? Digo, a ver, espérame. ¿En qué momento yo establecí como un criterio de validación de mi perspectiva explicar el inconsciente? ¿Por qué eso me tendría que importar? No, es que fíjate que el psicoanálisis habla del inconsciente y dice cosas hermosas y muy interesantes, etcétera. No, a ver, espera, pero es que eso lo dice en el marco de un dispositivo conceptual. O sea, le estás pidiendo peras al olmo, en otras palabras, ¿sí? ¿Es culpa del conductismo no hablar del inconsciente? No. Es un problema de quien realiza la pregunta, ¿sí? Establecer una relación equívoca. Y allí, colegas, les invito, ¿no?, a que anoten una cosa muy bonita que dijo un filósofo vienes: no puede haber buenas respuestas para malas preguntas. Lo más difícil en ciencia, sea en psicología, sea como una ciencia empírica, etcétera, o sea como un dispositivo comprensivo de otro tipo, lo más difícil es hacer preguntas pertinentes, es hacer preguntas con sentido. Todo mundo piensa que todo el conocimiento inicia haciéndose preguntas. Y yo creo que no. Yo creo que esa es una parte culmen de la generación de conocimiento. O sea, cuando alguien te puede hacer una buena pregunta, te hace preguntas inteligentes, pertinentes, esa persona ya tiene un dominio de un campo de conocimiento. Si a mí, por ejemplo, me dicen, oye Alejandro, te invito a que comentes mi proyecto, es sobre ciencias de la Tierra, supongamos, ¿sí? Y yo, en un acto poco honesto, acepto, como si yo supiera de eso. Digo, sí, claro, yo te retroalimento, dámelo, ¿no? Me lo mandan, lo voy a leer, y lo más seguro es o que voy a hacer preguntas triviales o que voy a hacer malas preguntas. ¿Por qué? Porque no domino ese campo. En cambio, si me dicen, oye, pues te invitamos a un seminario de ciencia social, ¿no? Aunque no es mi disciplina madre, he participado durante mucho tiempo en seminarios con gente de ciencia histórico-social, de filosofía, entonces podré hacer preguntas más pertinentes que las que haría en ciencias de la Tierra. Y si me envían un proyecto de ciencia del comportamiento, que es, digamos, de lo que vivo, tal vez todavía pueda hacer preguntas
más pertinentes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que ser crítico implica un acto de honestidad. Un acto de honestidad con lo que se revisa. Entonces, si yo quiero criticar o hacer una revisión crítica o comentar ventajas y desventajas, que eso para mí ya es hacer una crítica, del psicoanálisis, por ejemplo, yo debo, ¿sí?, asumir el compromiso moral de revisar de manera detenida y honesta, primero, el psicoanálisis. Y cuando es revisar el psicoanálisis es leer directamente las fuentes primarias. O sea, no irme a un libro en el que me hablan de la cita, de la cita, de la cita, de la cita, porque entonces voy a hacer preguntas que no tengan mucho que ver. Ahora, ya me comprometí ya cumplí con ese punto de honestidad, ok, entiendo que es el psicoanálisis. ¿Qué test tengo que hacer yo para saber si no estoy incurriendo en una deformación de lo que, en este caso, mi interlocutor ficticio, imagínense el psicoanálisis, dijo? La pregunta que yo me tengo que hacer es la siguiente. Si estuviera escuchándome ahora mismo un psicoanalista, ¿se sentiría representado o sentiría que su punto de vista está recogido en lo que yo estoy diciendo sobre su quehacer? Por ejemplo, imagínense que Freud te escuchara, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, el propósito de Freud fue tal y tal, la pregunta es, ¿Freud aceptaría eso? Si de entrada no es el caso, dicen, no, Freud nunca aceptaría eso porque él de hecho planteó lo opuesto. Entonces, cualquier cosa que yo diga después como crítica, ventaja, desventaja, va a ser un sinsentido porque no va a estar hablando de lo que él hablaba. Ahora, si tuviésemos a Freud del otro lado y Freud me dijera, oye, sí es cierto, faltan precisar cosas, profundizar, pero en términos generales estoy de acuerdo con lo que dijiste. Si eso dije. Ah, bueno, entonces digo, bueno, a ver, ahora sí siéntate bien, Freud, agárrate. Porque si tú dijiste eso, las consecuencias de haber dicho eso son A, B, C, D. Entonces ya generamos una discusión con sentido, pero primero tuve que cumplir el requisito mínimo de entender qué es lo que los otros están diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestra disciplina, aparte de los múltiples paradigmas que pues sí enreda las cosas y todo, pero creo que lo más problemático es que nos tomamos muy a la ligera el concepto de paradigma, el concepto de teoría, y a cualquier cosa le llamamos teoría, ¿sí? Pues eso es una. Entonces yo hoy escribo una cosa acerca de un nuevo enfoque, tal, lo aviento como la nueva teoría y la gente dice, pues tengo aquí una teoría, y no. Hay ciertos criterios mínimos para que algo sea conceptuado como teoría, ¿sí? Uno de ellos, muy importante, es que me proporciona un sistema conceptual compartido por una comunidad que puede dialogar con sentido respecto de sus objetos, entiéndase, respecto de lo que les interesa. Que hay consenso respecto del uso y la aplicación de algunos términos, que hay resultados, ¿sí? Que hay ciertas prácticas asociadas con esto, o sea, con ese constructo. Si no se cumple con eso, yo no tengo enfrente de mí una teoría. No tengo enfrente de mí un paradigma. Entonces, si yo siento, por ejemplo, a 10 personas que dicen que comparten el enfoque, piensen en psicoanalistas, por ejemplo, y ellos mismos no se pueden poner de acuerdo, ¿sí?, acerca de sus conceptos fundamentales. Yo les presento un caso y me dan 10 lecturas distintas de lo mismo. Allí yo no puedo decir que hay una teoría o hay un paradigma. No cumple con el criterio. Hay opiniones, hay ocurrencias de la gente, pero no hay una teoría, no hay un paradigma, ¿sí? Y lo mismo aplica para humanistas, y lo mismo aplica para conductistas, y lo mismo aplica para psicogenetistas, y lo mismo aplica para histórico-culturales, y lo mismo aplica para todos.
¿Qué es lo interesante de un enfoque así? Que a mí me gusta mucho defender ese punto. Que fíjense cómo para que yo haga una crítica y tome una perspectiva respecto de la solvencia de una propuesta, no necesito andarla midiendo con la vara de los otros. Porque obviamente desde la perspectiva del conductista, pues todo lo que no sea conductismo va a tener limitaciones. Y no tendría por qué ser diferente. Si él es honesto con lo suyo, pues es porque cree que esa es la buena. Si voy con un psicoanalista, pues también tendrá sus razones, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Si todo el mundo me va a decir, no, es que la mía es la buena. Ah, no, a ver, tómate el tiempo de hacerte esas preguntas. Y haz test prácticos. Entonces, yo siento a mis 10 psicoanalistas, a ver, aquí está el caso. Imagínense que estamos comiendo y le digo a Alma, Alma, ¿me das el vaso que está en la mesa? Y Alma me entrega una cosa de estas, una bocina, que además recogió de mi Servivar, ¿no? Digo, bueno, no nos estamos comunicando. O sea, esto ni es un vaso y además no estaba sobre lo que yo llamo mesa. Pero ella también dice que mi Servivar es una mesa y que esto es un vaso, ¿sí? Y le pregunto a otro de ustedes, ¿sí? Le hago la misma solicitud y me trae un teléfono, ¿sí? Que estaba sobre la silla. Allí no hay un uso compartido, allí no hay sentido. O sea, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido como una práctica compartida. ¿Sí? Y allí la verdad es que digamos, todas estas cosas se revisten como de un halo de profundidad muy engañoso, muy chapucero, ¿sí? En el que yo me pongo muy profundo y les digo, bueno, es que probablemente yo estoy viendo las cosas por la superficialidad porque algún sentido profundo debe de tener esto que Alma lo ve como un vaso. Reflexionemos sobre eso. Entonces, y ya total que ahí nos pasamos y al final no hubo un consenso y ustedes salen, bueno, pues ¿para qué? Fue muy estimulante, se dijeron cosas pues, que sonaban interesantes, pero ¿en qué acabó eso? ¿Sí? No acaba en nada. Y lo mismo podemos, les repito, ir enfoque tras enfoque. En el caso concreto del psicoanálisis de corte lacaniano, yo me comprometo a distribuirles hoy un libro a través de Alma Vallejo que se llama Imposturas Intelectuales. Es un libro muy bonito que fue un experimento que realizaron unos científicos. Eran científicos, digamos, de lo que llamamos nosotros ciencias duras, ¿sí? Ciencias físicas, astronomía. Y por allí se dice que tenían algunos amigos que eran muy adeptos a estos discursos filosóficos del posmodernismo y la posverdad y todas esas cosas. Entonces, lo que hicieron estos señores fue ponerse a jugar. Se pusieron a inventar cosas con diferentes métodos. Le dieron al texto un formato más o menos académico y como broma lo mandaron a una revista muy prestigiosa, justamente liderada por lacanianos. Les publicaron el texto, que era un despropósito y un sinsentido, digamos, realizado adrede, ¿sí? A partir de que les publicaron ese texto, ellos decidieron hacer una serie de ensayos y publicaron ese libro que les denomina Imposturas Intelectuales, en las que muestran todo el trasfondo de todos estos sistemas lingüísticos enredados que nos dan la apariencia de profundidad y todo, pero que en el fondo no nos dicen nada, ¿sí? En mi opinión, mucha de la práctica que tenemos en nuestra disciplina es de ese tipo. Entonces, nos dejamos envolver por conceptos como el de posverdad, posmodernismo, la atención objeto-sujeto y cosas de ese tipo que al final no nos llevan muy lejos, ¿sí?
pero que nos dejan con ese halo de que nosotros estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Entonces, si el psicoanálisis sigue siendo una teoría, es una teoría extemporánea, ¿no? Pues tendríamos que decir, bueno, extemporáneo, ¿en qué sentido? Extemporáneo porque está fuera del tiempo en el que fue generado, pues sí, ¿no? Pero no necesariamente es el sentido de esa pregunta, ¿no? Entonces, allí digamos que más que comprometerme con unas respuestas puntuales, ¿sí? Y me disculpo si esto no satisface el propósito de la entrevista. Para mí sí es importante dejar anclados estos puntos, al menos como generarles una perspectiva, una duda, ¿sí? Acerca de si la manera en la que yo debo proceder cuando estoy hablando de estos asuntos es preguntarme cuál tiene más ventajas, cuál tiene más desventajas, así, sin un criterio claro. Porque a lo que nos llevan esas preguntas generalmente es a los libros clásicos que tenemos en nuestra disciplina de psicología general, ¿sí? Se nos da una exposición. Fulanito de tal dice esto y expuso esto. O el enfoque fulano de tal. Este otro enfoque sostiene esto y aquello. Este otro enfoque sostiene esto y aquello. Este se enfoca más en la parte individual, este se enfoca más en la parte social, este se enfoca más en la conducta abierta, este se enfoca más en el componente subjetivo y resulta que todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus limitaciones y que incluso pues uno piensa, oye, pues si están viendo lo mismo todos y por acá tengo la mirada A, acá tengo la mirada B, acá la C y acá la D y todos están viendo lo mismo, oye, pues ¿por qué no los junto y tengo 4 miradas diferentes sobre lo mismo? Tener las 4 vistas del mismo objeto forzosamente es mejor que tener una sola vista del mismo objeto. Entonces yo voy a tener las 4 vistas. No, no, espérate. Lo que estás haciendo allí es cometer un grave error. Estás cayendo en una perspectiva eclecticista en la que estás juntando, ya no digamos peras con manzanas, porque diríamos, bueno, las dos son frutas, ¿no? A lo mejor alguien diría, pues no está tan mal juntar peras con manzanas si son frutas. No. O sea, estamos juntando cosas que no tienen que ver. O sea, es como si de pronto yo tengo un sartén con aceite caliente, me traigo un pedazo de cable de mi taller y lo echo allí al sartén y cuando alguien llega y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Ay, me estoy haciendo unos cables revueltos. Déjame ponerles tantito chile y tantita sal y saber qué tal saben mis cables revueltos. Decir, oye, Alejandro está loco, está demente. O sea, los cables, esos que trajo, se usan para instalaciones eléctricas, etcétera. O sea, no está mal que los cables se usen. Lo que pasa es que no los puedes poner tú juntos porque son cosas que no tienen que ver. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros queremos juntar enfoques. Y una manera de juntarlos, digamos, es justamente poner comparaciones como si estuviéramos tratando con marcos del mismo nivel. Entonces, yo lo que necesito es tener una perspectiva, y por eso no es fácil, eso no es fácil, ¿sí? Tener una perspectiva amplia, digamos, como que de otro nivel, que me permita generar criterios de comparación válidos entre lo que de entrada no es comparable, ¿sí? Y ese es un trabajo que, perdón que se los diga así, a mí no me parece que sea un trabajo para gente de segundo semestre de una licenciatura en psicología. ¿Por qué? Porque implica que tú conozcas a profundidad cada uno de esos paradigmas, porque si no te vas a quedar con respuestas superficiales. O sea, el asunto es que ustedes se comprometan con esas revisiones y que ustedes mismos de alguna manera, ¿no?, las evalúen, pero justo desde esta perspectiva, les repito, internalista se llama en filosofía de la ciencia. O sea, no usen criterios psicoanalistas, ¿sí?, para responder si una perspectiva humanista o conductista es sólida.
No usen criterios conductistas para responder desde una perspectiva psicoanalista, histórico-cultural. Es sólida, ¿sí? No, usen los criterios del propio marco, ¿sí? Hay algunos marcos, unos sistemas comprensivos que como cuerpos de conocimiento están orientados más a la explicación y a la comprensión de sus objetos de estudio. Piensen, por ejemplo, en la física, en la química, la biología. Y hay otros cuerpos de conocimiento que su carácter está más anclado a la solución de problemas que son importantes para la gente, ¿sí? O sea, su asunto es resolver problemas. Piensen en las ingenierías, ¿sí? Entonces, mientras que la física teórica, etcétera, es bueno para comprender la dinámica de la estructura de la materia, generar teorías más o menos unificadas que nos hablen de cómo es el mundo físico, cómo es el mundo de los átomos, cómo, ¿sí? Por ejemplo, una ingeniería civil pues, está muy enfocada, muy acotada a que se construyan edificios que sean resistentes, que sean ligeros, a costos bajos, etcétera, ¿sí? Entonces, son puntos distintos. Entonces, si llega un ingeniero y uno le dice, oye, pues, ¿cuál es la ciencia así como el cuerpo de conocimiento más básico con el que tú trabajas? ¿Sí? Y nos dice, pues la mecánica, pues clásica, ¿sí? La mecánica, la física mecánica, ¿sí? Física clásica, mecánica. Y yo le digo, oye, ¿no te da pena? Si ya todo el mundo sabe que la física clásica, que la mecánica está rebasada. O sea, lo de hoy son, ya ni siquiera digas tal vez la teoría de la relatividad y cosas de esas. O sea, pues tenemos las teorías de cuerdas, etcétera. Entonces, ¿tú qué haces con la física? Pues de Newton. ¿En serio que estás retrasado, no? O sea, ¿qué creen que respondería? A ver, espérate. ¿Tú crees que yo voy a construir edificios con la física cuántica? Entonces, al ingeniero civil le tienen sin cuidado todos los papers, todos los artículos, perdón por el anglicismo, todos los artículos que se publican acerca de física teórica, no le importa. Me ponen a comparar psicoanálisis con conductismo. El conductismo como ciencia básica es un poquito como la física, ¿sí? O sea, lo que intenta es comprender un universo empírico que es el del comportamiento individual. Si esa comprensión lleva eventualmente a que se altere la conducta, etcétera, qué bueno. El psicoanálisis tiene como propósito la comprensión general de la dinámica de todos los organismos vivos con diferenciación reactiva. No. Al psicoanálisis no le importa cuáles son las causas que configuran el comportamiento de una rata en un laberinto radial. Es más, ni siquiera le importa lo que personas no lingüistizadas, ni siquiera eso le importa al psicoanalista. O sea, no está dentro de su esfera, ¿sí? Entonces, no le importa el dar cuenta de una teoría general de cómo deviene el comportamiento individual. Entonces, si yo se lo pido, yo la critico porque no lo hace, yo estoy mal, porque no estoy entendiendo que eso no está dentro de su esquema. ¿Cuál es el propósito del psicoanálisis? Ya decíamos, comprender el devenir psíquico de un individuo concreto para alterar ese psiquismo en términos técnicos, a ser consciente de lo inconsciente, y con eso venía la cura, ¿sí? Ok. Bueno, lo que yo sí le puedo decir a un psicoanalista es, oye, Manuel, ¿y pues cuándo se va a curar aquí la señora? ¿Algún día va a pasar eso?
Y si yo veo que ni siquiera dentro de su limitado escenario, dentro de sus limitados propósitos, cumple con lo que él dijo que tenía que cumplir, entonces yo ya puedo decir, oye, pues, no me convences. Pero no porque yo le esté poniendo criterios de otros. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ese es el asunto. Se me hace muy interesante lo que planteas, pero en ese sentido, o sea, quizás no sería tan relevante plantearte las preguntas de las demás corrientes porque son especificidades sobre ellas, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que tú nos dices. O sea, para poder verdaderamente analizar una corriente psicológica o un enfoque, habría que conocer a mayor profundidad sus planteamientos filosóficos, históricos, metodológicos, prácticos, y desafortunadamente en la facultad pues no se hace eso, porque es una materia que es la única que ven en la carrera y que se llama así, corrientes psicológicas. Entonces, lo que hacemos es darles una embarradita a los estudiantes de todo lo que hay, o bueno, no de todo, pero de algunos enfoques que hay en psicología. Y entonces, pues ellos algo adquieren y después, a lo largo de la carrera, pues se supone que ellos se van a adherir a alguna corriente, ¿no? ¿Por qué? No sé si es porque realmente la comprenden y les interesa, o porque les cayó bien el maestro, o porque les hace mayor sentido, ¿no? O sea, porque también hay otra cosa que me gustaría que pudiéramos platicar, y en ese sentido a lo mejor esto lleva la conferencia hacia otro espacio. O sea, que a uno también le gustan las corrientes porque es la idea que uno tiene de lo que hace un psicólogo, de lo que debería de hacer un psicólogo, ¿no? Y que es un poco así, hay digo yo eso lo discuto mucho, hay una idea así media mágica, ¿no? De que somos como magos, que con poca información determinamos cómo funciona un individuo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le atañe, qué lo va a motivar. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay corrientes, que esa es mi posición, como las humanistas, que digo, poco le puedes objetar al humanismo, ¿no? Que nos queramos todos, que dejemos que las personas desarrollen su potencial, que todas esas cosas, pues yo creo que cualquier psicólogo las desea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, qué sugerirías y qué podrías decir? Porque ahí sí, tú sí tienes mucho que decir, porque tú estás en la Universidad Veracruzana, ¿sí? Recién acaban de hacer el rediseño y no se trabajan estas cosas tan importantes que acabas de decir. Para que un estudiante en formación, un psicólogo en formación pueda estar formado más sólidamente, primero hay que dotar de una serie de bases muy importantes. Que, por ejemplo, en el caso, yo lo veo así, ¿no? O sea, y a toro pasado, claro, y a lo mejor autojustificándome. Yo me formé en Iztacala, en la etapa más sistemática, cuando estaba Rives y toda la gente conductista. Y entonces nos formaban muy sólidamente en esa corriente, ¿sí? Todo, o sea, todo iba enfocado hacia entender cuestiones muy básicas y cuestiones más aplicadas. Y en ese sentido, aunque nosotros echábamos pestes que, ay, pues cómo no habíamos visto psicoanálisis, cómo no habíamos visto un poco más de Piaget, un poquito más de Vygotsky, pero cuando salíamos, sentíamos que salíamos como con una formación más completa para hacer cosas concretas, ¿no? Sobre todo cuando se te pide atención psicológica o trabajar con niños, trabajar con familias, trabajar en un ambiente social. Tenías, debido a la formación, una estructura más sólida o una forma de trabajar que te era relativamente congruente.
Pero acá en otras facultades, lo que sucede a veces en CU y lo que está sucediendo, creo, actualmente en Iztacala y en muchas universidades, es que te dan un poquito de todo y que realmente la comprensión de uno es muy limitada y entonces optamos por lo ecléctico y constantemente escuchamos decir a los clínicos o a los que trabajan a nivel práctico, en lo que sea, dicen, pues yo soy ecléctico, agarro un poquito de psicoanálisis, agarro un poquito de conductismo, agarro un poquito de gestal o de humanismo, o a veces coqueteo con Piaget. O sea, ¿cómo podríamos? Porque quizás las otras preguntas que elaboramos, y aunque están todas mis hermosas estudiantes y mis guapísimos estudiantes ahí, no tendría mucho sentido que te las preguntaran, porque ya con esto que nos estás diciendo es para discutir una corriente y analizar sus ventajas y desventajas, pues hay que conocerla a profundidad, cuestión que no hicimos en esta materia porque no se puede, no puedes en un semestre de 3 o 4 meses ver todas las bases de todo. O sea, ¿cuál sería tu sugerencia, tu experiencia y sobre todo qué te lleva? O sea, ¿cómo intentarías tú formar o qué le sugerirías a psicólogos jóvenes como ellos que van en segundo semestre para tener una formación un poquito más sólida y una formación que les permita ahora sí que ganarse la vida de manera digna y honesta, haciendo cosas en el mundo? Mencionas una parte fundamental que es la de dignidad y honestidad, ¿no? Ganarse la vida de manera digna y honesta. Y eso conecta con algo que es un problema para nuestra disciplina, que es el de la identidad profesional. Esa falta de identidad en términos, digámoslo así, de nuestro enfoque, dirían algunos, falta de identidad epistémica, o sea, cómo es que yo defino mi objeto de estudio, cómo es que estudio o me aproximo a ese objeto y demás, tiene como consecuencia que la gente no sepa definirse. O sea, si ustedes le preguntan a un psicólogo de cualquier universidad, ¿qué es lo que lo caracteriza como psicólogo? Les va a decir o cosas de sentido común o se va a ir por las nubes, pero no les va a poder dar una definición así muy específica como sí lo haría gente de otra disciplina. ¿Eso qué consecuencias prácticas tiene? Que cuando la gente llega, por ejemplo, a los lugares de trabajo, no sabe qué es lo que le corresponde hacer. Entonces, o acaban haciendo nóminas cuando pues, no se estudia psicología para hacer nóminas, ¿verdad? Si están, por ejemplo, en las organizaciones, o acaban de asistentes de maestra cuando pues tampoco estudian como asistentes de educación, y así me puedo ir, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene una identidad disciplinar. ¿Cómo es que se logra esa identidad disciplinar? Y allí la verdad es que yo soy una persona antisistema educativo. Yo no creo que se logre esa identidad disciplinar en los salones de clase. Menos con estos planes de estudio tan variopintos, y no es un problema de la Universidad Veracruzana, como ya lo dijo la profesora Vallejo, es un problema de la ciencia, de la psicología en nuestro país. Entonces, no es en el salón. Yo lo que les recomendaría, ¿sí?, es acercarse a un profesor que ustedes juzgan como una persona sensata, comprometida, que se nota que le gusta lo que hace, etcétera, que trabaje algún asunto que a ustedes les parece importante, que les interesa, y que se sumen a su equipo de trabajo. Yo como aprendí la psicología, no fue en los salones, sino fue en el laboratorio, fue en la práctica, y pues es lo que yo les recomendaría, ¿no? O sea, acérquense, obviamente tienen ustedes que seguir su plan de estudios. Que nos pudieras hablar un poquito más de si tú crees que con solo licenciatura uno sale suficientemente formado o bien formado para trabajar
con los diferentes temas de la sociedad. La otra que te quisiera preguntar es, ¿qué nos aconseja? Yo tengo un consejo que les doy a los muchachos, que no sé si me hagan caso o no, pero yo les digo que si en la licenciatura no adquieren las bases metodológicas y teóricas de la disciplina, que no sueñen que en la maestría o en el doctorado las van a adquirir, porque lo más probable es que si entran a una maestría, ingresen a una maestría de las que no están en el padrón de CONACYT, que son privadas y que entonces muchas son de dudosa calidad y aceptan casi a todos los estudiantes, ¿no? Entonces, si quieren competir y quieren entrar a seguirse formando, que sea una maestría con del padrón de CONACYT, ¿no? Entonces, si nos pudieras ahondar sobre eso, porque lo otro, bueno, digo, para ser honesta con ellos, debido al plan de estudios y el programa de la materia, era pues haberles dado esos artículos que les di para que vieran qué dicen a favor y qué dicen en contra, y no dijeran, es que a Alma Vallejo no le gusta el psicoanálisis, no le gusta Lacan, o no le gusta el humanismo, o uy, ella le fascina el conductismo, o ella es vigotskiana, etcétera, ¿no? Sino oyeran de otras personas, porque luego, pues igual, los papás te dicen las cosas y a ellos no les haces caso, pero cuando te las dice otro, a ese sí, eso sí es verdad, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poco más acerca de esta formación, o sea, con todas estas limitaciones y todas estas cosas que sentimos que hay en la formación básica del psicólogo, bueno, ya nos dijiste algo de lo que pueden hacer, pero en qué, o sea, que le apuesten a seguir estudiando, si tú lo ves como algo, quizá ya es es tan obvio, pero que les digas más y que nos hables un poquito más de tu doctorado, ¿no? Sí, bueno, primero, yo creo que obviamente por las cosas que ya se dijeron, suponer que con la licenciatura es suficiente para que en un momento dado se tengan las herramientas para comprender la dinámica del comportamiento, ¿no? De la psique, si quieren llamarlo así, y cómo incidir en dicha dinámica para alterar el comportamiento de los individuos, pues obviamente creo que no es el caso, ¿sí? O sea, se necesita profundizar en la formación. Lo que creo que es importante aquí, insisto, es en tener criterios para esa profundización, porque como muy bien lo señala Alma, pueden hacer 2, 3 maestrías o 2 y 3 doctorados solamente para profundizar en los vicios de la disciplina y no van a salir de lo mismo. O sea, yo conozco muchos maestros y muchos doctores que tienen la maestría y el doctorado porque cumplieron obviamente con un plan de estudio, etcétera, pero eso no necesariamente les dotó de mayor claridad y de más herramientas, ¿sí? Para tener un ejercicio como investigadores o como profesionales, pues realmente distinto, ¿no? Del que se esperaría con solo la licenciatura. Aquí, insisto, el problema fundamental es un asunto de criterios, ¿sí? Por ejemplo, pues yo no les recomendaría, por ejemplo, incorporarse a estas maestrías de dudosa procedencia, como tú les llamaste, nada más porque les van a dar el grado, ¿no? de maestría. Les comento que en muchos lugares, por ejemplo, tener esos grados de maestría de escuelas de dudosa procedencia, más que hacerles un favor curricular, les demerita su currículum. O sea, si yo, por ejemplo, como contratante, veo que hay un egresado de psicología de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, en Poza Rica, y su título es de licenciado en psicología Universidad Veracruzana, y lo entrevisto y demás, y veo que es una persona sensata, responsable, que pues, con todas las limitaciones de la carrera tiene una idea más o menos clara de qué debe hacer. Y se me presenta ese mismo candidato o uno similar, ¿sí? Que me suma a una maestría de una universidad patito, para mí ya le restó puntos. Porque lo que me está mostrando
cuando me presenta ese documento de maestría es justamente que no tiene un criterio de calidad ni para su formación y seguramente no lo va a tener tampoco para su ejercicio profesional. Entonces, de con solo la licenciatura bien formado a tener licenciatura más maestría con maestría de dudosa calidad, pues yo creo que es mejor la licenciatura. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo, de dónde sacamos esos criterios, Alejandro? O sea, no nos has dicho eso, ¿sí? No nos has dicho cómo le hacemos. O sea, sí ya estamos en esto, la verdad yo sí quiero ser bueno, pero no sé cómo, ¿sí? Pues allí el asunto, insisto, es fundarse, basarse en la evidencia. Si ustedes hoy, terminando la charla, se meten a Google y teclean psicología basada en evidencia, tratamientos basados en evidencia, etcétera, yo no les voy a decir los enfoques, ni les voy a decir los autores, ni los trabajos, y además le pueden agregar lo que a ustedes les interese, por ejemplo, educación, en salud, ¿sí? En organizaciones. Sí, además en adicciones, por ejemplo, ¿sí? A mí me interesan las adicciones, manejo de comportamiento antisocial, ¿no? Tanta violencia que hay. Búsquenlo ustedes y busquen a ver el enfoque, los autores y todo. Y lo que van a ver en la mayoría de los casos, sí, hay artículos de revisión que reportan esto, es que los enfoques que logran resultados tienen dos características. Una, están centrados en el registro sistemático de comportamiento de las personas, que son comunicables, que son discutibles con otros sin necesidad de tanto rollo, ¿sí? Que tal vez es algo que debí de haber preparado hoy para ustedes. Entonces, en vez de marearlos una hora con mi discurso obstuso, yo les presento una gráfica y les digo, miren, aquí están. En educación, estos son los trabajos, estos son los enfoques. ¿Quieres tener, Daniel Nava, futuro en el ámbito de la educación que te interesa, en el manejo del comportamiento antisocial o las adicciones? Aquí está. Y ahí ya es cosa de cada quien, dependiendo de los recursos que tenga, mínimo me pongo a leer esos trabajos, porque están ahí en la red, disponibles para todos. Investigo si alguien en la universidad lo trabaja y me sumo, ¿sí? Investigo si quién en el país trabaja eso y si tengo la posibilidad de un intercambio, busco y lo hago con él. Me fijo si hay alguna maestría en la que pues, eso se dé y se trabaje con ese enfoque y me sumo. Y digamos, les repito, ya es como dependiendo de cada quien, pero cuando menos las lecturas allí están y es cosa de que uno también las haga y asuma esa responsabilidad, ¿sí? O sea, yo la psicología la aprendí seguramente igual que Alma, metiéndome a la biblioteca y agarrando volumen por volumen de revista y hojeando las revistas hasta que encontraba algo que me interesaba. O sea, no había, si nosotros no tenemos identidad disciplinar en donde nos paren y nos pregunten, ¿y tú qué puedes aportar? ¿Qué sabes hacer? No sabemos qué responder. Ustedes dicen, bueno, a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ok, qué bueno, suena muy bien. Vas a contribuir eso. ¿Y cómo? Ah, pues les voy a dar pláticas motivacionales. A lo mejor les creen. Y cuando te diga, oye, ¿y cómo vas a mostrar los resultados? Ah, pues no sé, les preguntamos cómo se sienten. Pues si nos dicen que se sienten mejor, pues ya, ¿no? La hicimos. ¿Ustedes creen que los van a contratar así? No. En cambio, si ustedes llegan y dicen, mira, yo tengo, o sea, conozco estos modelos, tal, y te voy a dar evidencia objetiva de que funcionan, te voy a entregar resultados, ¿sí? Y aquí está mi programa, aquí está mi plan, así voy a medir, tal. Los contratan. También tienen que hacerse responsables de esa formación.
Entonces, lo único que podemos hacer en ese sentido es trabajar de manera comprometida, ¿no? Con nuestra formación. Yo no creo que la gente de licenciatura salga preparada como para un doctorado. Yo lo que hago es que invito a jóvenes entusiastas como ustedes a hacer estancias de investigación en el laboratorio, en el centro de investigación, mientras están estudiando. A veces los podemos apoyar con alguna beca. Ya ha funcionado más o menos. Entonces, esa sería, ¿no? Como la sugerencia. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en ingresar en un doctorado como el nuestro, que es en Ciencia del Comportamiento, no es fácil entrar ni para la gente de la UV, ni para gente de fuera de la UV. Sí, son difíciles los exámenes, pero son alcanzables. ¿No? O sea, lo que necesitan es formarse y comprometerse. El programa sí está en el PNPC, que es el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y si alguno de ustedes en algún momento está interesado y todo, son bienvenidos siempre a hacer estancias de investigación en el laboratorio y a sumarse, ¿no? En estos programas. No, sí, yo creo que eso que dices, por ejemplo, a mí me conmovió mucho, claro, porque me atañe a mí, pero recién presentó una alumna su tesis de licenciatura, su examen, y dijo que a ella le preguntaron por qué le había gustado el tema. Ella estudiaba apego y prácticas parentales, o sea, en qué nivel había de relación con las formas de apego. Y ella dijo que el tema le había interesado porque vino la gente de la UNAM a darle un taller, la gente de Silvia a darles un taller de crianza positiva, y que ella dijo, a mí eso me gusta, ¿no? Y a pesar de que todos le dijeron, no, pero no te vayas con Vallejo, Vallejo es horrible y tremenda, pues yo creo que le gustaba tanto el tema que dijo, bueno, sí lo hago, ¿no? Entonces, creo que sí, eso que dices, yo siempre trato de que tengan una perspectiva, porque si, a mí sí, o sea, yo también soy en ese sentido, aunque no soy rica, soy privilegiada porque pues hablo inglés, porque leo inglés, porque me he ido a otros países, pero me he formado en la UNAM, toda mi formación, como escucharon, fue en la UNAM. Yo siempre les quiero compartir otros mundos, ¿no? Que vayan y vean, que escuchen gente que sabe, que se ha dedicado mucho de su vida a trabajar en algo y que te habla con pasión, que te explica. A lo mejor no todo te agrada, no todo te convence, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Ojalá funcione y si no, pues yo sé que le vas a hacer los ajustes, porque yo creo que ahí es donde hay que empezar. Ahora, yo quisiera que se abriera el micrófono y si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, pues eso sería lo interesante, ¿no? Que los demás, los que están escuchando, pudieran opinar o preguntarte algo que a ellos les llama la atención, ¿sí? Entonces, no sé si les quieres preguntar, si alguien quiere levantar la mano. Sí, doctor Alejandro, doctora Alma, buenas tardes compañeros que nos están acompañando. Bueno, yo soy de Perú, soy de la Universidad César Vallejo y justamente la conozco la doctora porque estoy participando en la estancia veracruzana. Entonces es para mí un honor conocerle, doctor Alejandro. Y bueno, mi pregunta va en el sentido de, ¿qué opinión tiene, doctor, respecto al uso de lo que son las técnicas proyectivas? Hola Betty. Bueno, primero bienvenida a México, a la universidad. Qué bueno que estás por acá. Justamente este tipo de experiencias, bienvenida. Este tipo de experiencias como la que estás teniendo, justo son de las que yo hablaba, ¿no? Que son las que te van formando y te van estableciendo criterios pues externos a los que están en los planes de estudio y creo que son los que más enriquecen la formación. Es un tema que merece un análisis y algunas consideraciones importantes, ¿sí? La primera de ellas es ¿para qué se les usa? ¿No? ¿Cuál es el propósito de su uso? La otra tendría que ser en el marco de qué perspectiva teórica se les usa,
¿Qué conclusiones se puede llegar a obtener a partir de ese uso, ¿sí? de las pruebas? ¿Qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir de las pruebas proyectivas, ¿no? Gracias, doctor. De nada, Betty. Yo un comentario que te quería hacer, Alejandro, es que, por ejemplo, acá se utiliza mucho el test de la familia, es el caballito de batalla de los Sí, ya psicólogos. sé. Uh-huh. El de la, ¿qué? Three person en, ¿quién sabe qué otra cosa? La montaña que cae, que suelta lluvia y a lo mejor yo he visto gente que sí es muy, muy buena interpretando cosas, que muchas son, que sí tienen algo de lógico con lo que está viviendo el sujeto, pero la mayoría lo que hacen, sobre todo los estudiantes, es agarrar el manual, entonces si trae ojos grandes significa esto y casi así lo dicen, ¿no? Y si tiene las manos largas o si está dibujado hacia la izquierda o hacia la derecha, y casi es una cuestión mecánica, y eso sí, yo creo que hay que dejar claro que en las pruebas proyectivas, para que tuvieran eficacia, no puedes hacer una cosa mecánica, ¿no? Tienes que interpretar todo el contexto, tienes que haber tenido una buena entrevista con el paciente, el niño, lo que sea, más o menos conocer cómo se mueve, y las pruebas son más que nada elementos para corroborar alguna hipótesis que tú tienes o algunos datos que ya tienes. Pero pensar que la prueba por sí misma te va a dar el conocimiento de esa persona, pues creo que es un error muy grande, ¿no? Como les digo, que la psicología, para ser psicólogo clínico, es muy fácil, Alejandro, es muy fácil. Es con 100 lecciones y tú sales un buen psicólogo, pero una por año, ¿sí? Entonces, ya cuando te estás verdaderamente calificado para decir, me paro a hablar con mucha seguridad, ¿no? Para cerrar mi participación, porque desafortunadamente ya me tengo que ir, de manera muy breve yo les diría, ¿sí? Algo que siempre les digo a mis colegas en el doctorado. Vale más un buen, excelente psicoanalista que un mal científico del comportamiento. Yo no soy psicoanalista, ¿sí? No lo practico, no lo defiendo ni nada, pero prefiero encontrarme con un psicoanalista que es consistente, que domina su marco comprensivo, sus métodos, que lleva su práctica a las últimas consecuencias. Prefiero encontrarme eso que con un mal conductista o un mal científico del comportamiento. Y para que tú sepas si alguien es un buen psicoanalista, es un buen psicólogo histórico-cultural, es un buen psicólogo de enfoque psicogenético, ¿no? Piagetano, lo que tú necesitas ver es si es consistente en sus métodos que emplea, con su marco comprensivo, si lleva, digamos, lo así a las últimas consecuencias, todos los supuestos teóricos y metodológicos de su enfoque. Si es una persona que es más bien un chapulín y que cuando llega a un punto en el que, ya no sé aquí cómo seguir, bueno, ahora soy humanista, y aquí ya, para esto el conductismo, y ahora soy no, para esto, no, pues yo creo que unas pruebas proyectivas, esa gente es la que le hace mucho daño a la psicología, ¿no? No sean eclécticos, esa sería, sean lo que quieran. A mí me encantaría que fueran científicos del comportamiento y que hicieran extensiones de la ciencia del comportamiento, pero sean lo que quieran, solo no sean eclécticos, ¿sí? Y métanse, trabajen en donde está la gente que tiene una identidad con lo que ustedes quieren ser, ¿sí? O sea, si en mis manos estuviera, yo les diría, todos conviértanse a la ciencia del comportamiento y a sus extensiones aplicadas, ¿sí? Pues sean muy comprometidos y sean muy honestos. Yo, como estudiantes primero y como profesionales, pues a un nivel tal que les permita a ustedes pues estar conformes con su
con su trabajo, sean de la corriente que sean. Tampoco gracias, es como doctor. convencerlos de nada. Gracias, Betty. Gracias a todos. Bueno, abran sus micrófonos y le damos un fuerte, fuerte aplauso al doctor, ¿sí? Que se oiga ese aplauso. Las manitas por su disposición, por su tiempo.